En esta ocasión trataremos sobre la optimización de funciones multivariables utilizando los métodos numéricos. Cuando no es posible encontrar el mínimo de una función a través de las técnicas analíticas, es posible utilizar un método iterativo para la obtención de la solución aproximada. Es decir, a veces no se puede trabajar o cuando las funciones dependen ya de muchas variables, los métodos analíticos se vuelven un poco engorrosos y es mejor apoyarse en las técnicas numéricas implementadas a través de los diferentes lenguajes de programación. Los métodos enfocados en las técnicas de Newton suelen ser muy eficaces, pero también pueden ser poco fiables si no se comienza dichas iteraciones desde un punto que esté relativamente cerca. ¿Por qué? Porque ahora vamos a considerar funciones que dependen de muchas variables y estas variables tributan a una variable dependiente. En general, los métodos del tipo Newton dependen del gradiente de la función que nos da el descenso o el ascenso más rápido hacia esos puntos óptimos de dicha función. En general, los métodos de descenso más rápido se utilizan mucho para solucionar sistemas de ecuaciones no lineales, transformando estos problemas de un sistema de ecuaciones no lineales en problemas de optimización a través de la sumatoria de los cuadrados de dichas ecuaciones. Veamos ahora los llamados algoritmos de búsqueda multidimensional. Recuerda que un algoritmo no es más que una serie de pasos que se utilizan para llegar o instrucciones que se le dan a través de un lenguaje de programación para llegar a un fin o a un objetivo. En general, el algoritmo de gradiente óptimo se le llama así porque utiliza directamente este último para la búsqueda de las direcciones que nos llevan a los óptimos de una función. En general el método es lento, pero da buenos resultados, excepto para funciones cuyas derivadas primeras son discontinuas. Recuerda que estos métodos están basados o están basados en la premisa de que la derivada existe. Si estas derivadas no se puede calcular o es discontinua, se deben utilizar métodos que no utilicen las derivadas, como el de Power. En general, la forma de evaluar los gradientes puede ser analítica o numérica a través de las diferencias finitas. Veamos aquí el algoritmo de gradiente óptimo. El algoritmo de gradiente óptimo se basa en primera en escoger un punto inicial, ya que se necesita un punto o un guess que se le dice para trabajar y a través de este llegar a una mejor aproximación. Entonces, en primera instancia se escoge un punto inicial y se pone un contador para contar el número de iteraciones y también se escoge una tolerancia numérica del método. Luego se calcula el gradiente. Dicho gradiente, recuerden ustedes que es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función con respecto a las variables independientes. Este vector se le puede sacar un módulo. Dicho módulo se debe comparar con el valor épsilon. Si el módulo es menor o igual al valor épsilon, entonces ya se para el algoritmo, puesto que ya hemos llegado al lugar donde queríamos llegar. En caso contrario, será el paso 4. El paso 4 se basa en el cálculo de un vector unitario. Si usted ve la forma matemática que tiene ese vector unitario o vector de sub k, es dividir el vector gradiente entre su módulo. Eso nos da un vector unitario que nos traza una dirección. Esa dirección es la dirección de ascenso o de descenso óptimo. Pero también se debe calcular el tamaño de ese desplazamiento. Ahí es donde está el paso 5, donde se calcula un alfa sub k, que es un escalar que nos da el tamaño de dicho desplazamiento. Una vez se tiene esto, se actualiza en el paso 6, se va a actualizar ese punto x sub k al punto x sub k más 1. Y una vez se tiene ese nuevo punto, se va a actualizar el contador de iteraciones, se va a verificar si es mayor esas iteraciones a una preestablecida y si es así se para. En caso contrario, se va al paso 2, donde con ese nuevo número se va a calcular de nuevo ese gradiente y así sucesivamente hasta que lleguemos a alguno de los criterios de parada. El algoritmo de Newton está basado en un método del mismo nombre que aproxima el óptimo de funciones multidimensionales usando convergencia cuadrática acerca de la solución. Estos métodos
exigen la existencia de las segundas derivadas, ya que utilizan la matriz hessiana. Recuerde que la matriz hessiana está compuesta por las segundas derivadas de las funciones con respecto a sus variables. Entonces, la existencia de la matriz hessiana y la existencia de una inversa de dicha matriz es condición para que se puedan aplicar este método. El método de Newton no se tiene problemas si está muy lejos de esa solución. En general, se va actualizando ese punto X hasta llegar al óptimo a través del hessiano o del inverso del hessiano y del gradiente. El algoritmo de Newton, como su nombre lo indica, comienza escogiendo un punto inicial y una tolerancia. Se evalúa el vector gradiente y se compara con la tolerancia escogida. Si es menor el módulo del vector gradiente, se para. En caso contrario, vamos al paso siguiente, donde se calcula tanto la matriz hessiana como el gradiente de la función. Una vez tenía esto, se invierte la matriz hessiana y se multiplica con el vector gradiente. Recuerda que esto es un vector columna que se multiplica con una matriz que es cuadrada. Se hace la operación matricial y se obtiene un nuevo punto. Ese nuevo punto después se actualiza, esa iteración se actualiza y se va al paso 2, donde con ese nuevo punto se va a calcular de nuevo el valor o el módulo de ese vector gradiente y se va a comparar con el épsilon. Se repiten estas operaciones hasta que se llegue a algunos criterios de parada. Cuando se utiliza un solo método, a veces no todas las funciones se pueden optimizar con un solo método, hay diferentes métodos y lo mejor es mezclar las bondades de varios métodos para obtener un método un poco más robusto. Aquí se ve este método híbrido, que es la mezcla de Newton y gradiente óptimo. También se comienza igual, escogiendo un punto inicial, un épsilon y un contador para las iteraciones. Se evalúa el módulo del vector gradiente y si es menor a un épsilon, se para la iteración, pero en caso contrario, se va al siguiente paso 3, donde se calcula tanto el hessiano como el vector gradiente. Luego en el paso 4 se utiliza este hessiano, pero no se utiliza directamente, sino que se suma una matriz de identidad que está multiplicada por un valor E sub k, que es un parámetro escalar. Entonces este escalar se elige de tal forma que M sub k sea definida positiva. Recuerden que este criterio también se utiliza para ver si es máximo o mínimo. Entonces aquí lo que se va a invertir este M sub k no es directamente la matriz hessiana, sino la matriz hessiana con la suma de la matriz de identidad multiplicado con un parámetro que es un número, un escalar. Y así lo demás es bastante parecido, se actualiza en el paso 5 de la iteración y se vuelve al paso 2 para verificar si ese nuevo X calculado cumple cuando se evalúa con el gradiente, es menor que la tolerancia determinada. Vamos a ver una implementación manual del algoritmo de Newton multidimensional, es decir, vamos a ver en la literatura hay algunos ejemplos donde podemos ver paso a paso cómo se va actualizando tanto las matrices, los gradientes y los valores óptimos. Este problema fue sacado de la literatura, vemos la referencia está en la parte de abajo de la diapositiva y vamos a ver cómo iteración por iteración van cambiando y va convergiendo hacia esa solución. Veamos aquí este cuadro donde se puede ver la iteración, el X y el valor de la función, se puede ver también gradiente, hessiano e inverso. En cada una de las iteraciones va cambiando y el valor de ese gradiente va tendiendo a un valor que cuando esté por debajo de la tolerancia numérica el método parará, el algoritmo para. Esto sucede a la octava iteración. Como pueden ver, también se utiliza la matriz hessiana y su inverso para recalcular ese valor x sub k, es el que vemos aquí en la octava iteración, y el valor de la función. O sea, aquí se puede ver claramente cómo va convergiendo, cómo cada uno de los valores va cambiando hasta llegar a los criterios de parada.
Dice, al final de la simulación se dejan aproximadamente 8 iteraciones, se obtuvo un punto óptimo 1.88 y 0.94, que corresponde a un valor óptimo de 1.87 por 10 a la menos 4 para una tolerancia epsilon de 0.05 y un punto inicial de 0.3. Estos métodos son muy sensibles tanto a la tolerancia como al punto inicial, ya que de estas condiciones depende la convergencia y la evolución del método. Recuerde que este método se basa en que H no es singular, es decir, que la matriz hessiana tiene inversa. El siguiente ejemplo, también encontrado en la literatura, vamos a ver, para hallar el mínimo de esta función, vemos la gráfica tridimensional para tener una idea de cómo trabajarla. Vemos el cuadro bastante parecido al anterior. En este caso se tomó 11 iteraciones para que el módulo del vector gradiente estuviera por debajo del criterio numérico elegido. Entonces siempre hay que tener en cuenta que esa matriz hessiana debe tener su inversa para que el método pueda converger a una solución. Al final de la simulación, después de 11 iteraciones, fue obtenido un punto óptimo x11 menos 1.39 y 271, que corresponde a un valor óptimo para una tolerancia de 0.09 y un punto inicial de 0,3. Entonces vemos aquí que también se utilizó el mismo punto para comenzar y desde ese punto fue convergiendo hacia la solución. Entonces vamos a vamos a mirar ahora con algunos algoritmos, pero también vamos a implementarlos, es decir, vamos a usar los algoritmos para construir códigos que nos sirvan para tratar con este tipo de funciones. Para implementar los algoritmos se pueden utilizar diferentes lenguajes de programación. En este caso voy a utilizar Scilab. Es robusto, es bastante flexible y es de carácter libre. Se puede instalar en cualquier computador y se puede conseguir a través de internet. El primer algoritmo que vamos a mirar es el algoritmo del método de Newton-Raphson. Entonces, el punto dice, se comienza como casi todos, escogiendo un punto inicial y una tolerancia. Y también, como es un método iterativo, se debe tener en cuenta el contador de dichas iteraciones. Entonces, en este método, lo que se hace simplemente es comparar cada uno de los X actualizados con el X anterior. Y si es menor o igual a una tolerancia en valor absoluto, pues se detiene el método. En este caso, se utilizará el jacobiano. Este jacobiano es la matriz que tenemos para optimizar, o también tenemos para calcular ese nuevo punto que en cada secuencia o en cada iteración nos irá convergiendo hacia la solución. Entonces, calculando el jacobiano y poniéndolo a que tenga su inversa, recuerde que métodos están basados en que este vector jacobiano también debe tener su inversa, y va multiplicado por la función evaluada en el punto en cuestión, y después se obtiene un nuevo punto que se comparará con el punto anterior para ver si es menor o igual a la tolerancia numérica. Esta tolerancia puede ser una tolerancia absoluta, como lo vemos aquí en el algoritmo, o también puede ser relativa, es decir, puede ser dada en términos de porcentajes. Entonces, una vez tú has calculado el nueva aproximación, se actualiza el número de la iteración y se vuelve al paso 2 para comparar ese nuevo X que acaba de obtener. Entonces, veamos ahora cómo podemos implementar usando la herramienta Scilab. Dicha herramienta, como ya les dije, es de muy fácil obtención, se puede sacar de internet. Entonces, lo que tenemos aquí en el pantallazo simplemente es el entorno de trabajo de Scilab. A través de este entorno de trabajo vamos a construir el código.
este caso vamos a hacer códigos bastante genéricos, es decir, que un código nos podrá servir para trabajar una amplia variedad de situaciones. Primero lo que vamos a hacer es abrir la utilidad SciNote, que simplemente es un editor de texto en el cual vamos a pegar o a construir los códigos. En este caso no los códigos ya van a ser suministrados por el profesor, pero los códigos son bastante flexibles y les ayudarán para trabajar no solo estas situaciones planteadas aquí, sino diferentes situaciones. Entonces, abriendo ya ese entorno de ese editor de texto llamado SciNotes. Entonces, en el editor de texto SciNotes podemos abrir dos archivos, uno que se llama Newton-Raphson 1 y otro que se llama Driver NR1. Al mismo tiempo se pueden abrir los dos, no hay ningún inconveniente. El archivo Raphson 1, Newton-Raphson 1, lo que contiene es el método en sí. ¿Esto para qué se hace? De esta manera, para que uno pueda cargar la ecuación que va a minimizar o a maximizar independientemente del método. Es decir, no tenemos que hacer una vez está ya escrito, no tenemos que hacer mayores cambios en este archivo. Entonces, si ustedes ven aquí en esta diapositiva, simplemente abriendo en el SciNote del archivo, lo tendrán visualizado y luego después vamos a hacer una breve explicación de cómo está implementado el algoritmo. Si ustedes ven, al principio lo que se hace simplemente es a través de diferencias finitas se calculan las derivadas primeras de la función y también es jacobiano. Luego, a través de el algoritmo de Newton-Raphson se va actualizando este tipo de el valor del vector x. Si nosotros vemos ahora en el siguiente archivo, es decir, el driver NR1, lo que tenemos nosotros aquí es simplemente la función a minimizar, el punto de partida y cómo se invoca o se llama al método. Entonces, en este archivo drivernr1.sci, lo que tenemos es la función a minimizar, de tal manera que si se va a trabajar otra situación, solamente tengamos que cambiar la función que vamos a minimizar y los parámetros de entrada, es decir, desde qué punto se va a comenzar a iterar. También tenemos que aquí se invoca o se llama la función de Newton-Raphson y lo que uno va a obtener es que un vector solución, un valor de la función, un error absoluto y un número de iteraciones. Y lo que le suministra uno es la función, el punto de partida, la tolerancia numérica y el número de iteración. Entonces, de esta manera, para ejecutar este tipo de código es bastante sencillo aquí en Scilab. Primero que todo nosotros vamos a visualizar el código Newton-Raphson. Para poder ejecutarlo, lo que vamos primero es a asegurarnos de que tenemos la última versión guardando y después con el botón de ejecutar o play, se puede identificar de esta manera, lo vamos a ejecutar o lo vamos a cargar en memoria. Esto es un procedimiento que si no se invoca, lo que hace es cargarse en memoria solamente. Entonces, si vemos aquí, una vez hundimos tanto el botón de guardar como el de ejecutar, lo que vamos a tener es un mensaje del sistema que nos dice que ya está guardándolo o ya está en memoria y está listo para ser invocado por otro script, ya sea a través del entorno de trabajo o a través de otro script que se llama. En este caso es la técnica que vamos a utilizar. Entonces, para llamar ese método, vamos al otro script, hacemos lo mismo, guardamos y ejecutamos desde el script driver.nr1. Entonces, este sí llama al método con la función que le hemos puesto aquí y
vamos a tener en el entorno de trabajo otro mensaje de que se ha ejecutado sin ningún tipo de advertencia. Entonces, en este momento ya sabemos que se ejecutó el código sin ningún error. Para ver los resultados solamente tenemos que invocarlos con las variables que hayamos elegido, es decir, solamente f y tenemos el valor de la función x para tener el valor solución, iter para saber el número de iteraciones y eso va a ser error absoluto. Vemos que aquí tenemos todo lo que necesitamos, lo que tenemos, lo que necesitamos de la función, ese valor mínimo y el punto xy o x1, x2, como queramos llamar, donde se obtienen esos valores. Aquí en este ejemplo 2, el ejemplo 2 es un script que es independiente, es decir, solamente se necesita guardarlo y ejecutarlo para que él te dé toda la solución. En este caso, la diferencia que tiene esto es que el script tiene dentro la función, en este caso tiene un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, que para solucionarlo se transformó en un sistema de optimización. Utiliza el mismo algoritmo de Newton, que utiliza su jacobiano y la evaluación de la función. Aquí vemos cómo se actualiza. La ventaja de este algoritmo, que te va diciendo iteración por iteración cómo va cambiando el número. En este caso se utiliza usando estas líneas que se ven aquí, esta línea de código te va diciendo cómo va cambiando los diferentes parámetros a medida que va haciendo la iteración, a medida que va iterando. En el ejemplo 3 también es uno de los ejemplos que se vieron en las diapositivas anteriores. En dichas diapositivas no se suministraban los códigos, por eso que se implementó para verificar la veracidad de las respuestas. En este caso se va a minimizar esta función usando como punto inicial 0.03 y una tolerancia numérica de 0.05. Entonces solamente se creó un nuevo driver porque en Newton se utiliza el método de Newton con Raphson, con Hessiano, que se basa en la existencia de un Hessiano. Así que se utilizó una de las aplicaciones de Scilab que se llama Derivative, uno de los programas internos, para calcular tanto el Hessiano como el jacobiano, es decir, la matriz de primeras derivadas y la matriz de segundas derivadas, las cuales dependen de este método. Entonces, como primera medida, el archivo Newton Hessiano se carga en memoria y se ejecuta, y luego el archivo driver nh se invoca o se carga en memoria, y una vez se han hecho estos dos, tú a través de la consola o del entorno de programación puedes simplemente pedirle al sistema que te dé la respuesta, en este caso f, que es el valor de la función, el punto óptimo, el valor de la función, que si vemos es bastante parecido al que nos daba la literatura, y el número de iteraciones que ha tomado. Entonces vemos aquí las respuestas son bastante exactas. En este ejemplo 4 también se sacó de la literatura, es el que habíamos visto antes en las diapositivas anteriores, y simplemente lo que se hizo fue crear un driver nuevo, ya que el método de Newton Hessiano es independiente de la función. Entonces se creó un nuevo archivo simplemente donde se implementaba la función y se le pusieron los parámetros que dicen la literatura. Ellos dicen en el artículo que comienzan de 0.03 y tienen una tolerancia de 0.9, obteniéndose unos valores bastante parecidos a los que le da a ellos. Recuerden que estos son aproximaciones numéricas y ellos seguro utilizan otro tipo de implementaciones para diferencias finitas, pero
Si ven la respuesta, menos 1.37 y 2.62 son extremadamente parecidas a la que le dan a ellos. Así que de esta manera aquí tenemos unos códigos que son bastante flexibles y bastante útiles para resolver o minimizar o maximizar funciones de dos o más variables, ya que una vez este código se puede ser extensivo a funciones de más variables o a sistemas de ecuaciones con varias ecuaciones con varias variables. Entonces, por lo pronto, eso es lo que este tema. Los espero en el próximo video.